Bueno, vamos con un tema interesante. Cuando se consuma un delito, lógicamente hay varios caminos, ¿no? Se inicia, se da origen a un proceso penal para que finalmente se pueda aplicar una pena, pero también hay una reparación civil que se tiene que pagar. Y el Estado está logrando, digamos, montos interesantes en este tema. Se habla de 16 millones de soles de reparación civil por delitos de corrupción que se está recuperando, y estamos acompañados esta mañana del procurador anticorrupción Cristian Salas para comentar esta cifra importante, una suma importante de dinero. Procurador. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. Efectivamente, en las próximas semanas ya el Estado debe estar cobrando un monto de dinero considerable, aproximadamente 16 millones de soles, provenientes de tanto endosos como remates públicos de bienes de varios condenados por corrupción. Así que eso es parte de todo un esfuerzo que se ha desplegado, no de ahora, sino ya de un par de años atrás, en relación a lo que es la búsqueda y reclamo de el cobro de reparaciones civiles. Tuvimos conocimiento de esa noticia y lógicamente hubo consenso para invitarnos y que nos explique por qué es importante esta suma. O sea, vamos al comparativo de otras fechas, de otros años. ¿Es más de lo que se había recaudado en otras épocas por delito de corrupción? Bueno, a nivel de lo que es la Procuraduría Anticorrupción, el registro de datos que tenemos, las recaudaciones anuales por cobros de reparaciones civiles han oscilado entre el millón de soles y los 3 millones. Ese ha sido el parámetro. Si esta cifra de 16 millones ingresa este año, sin duda estaremos ante un récord histórico en lo que es cobro de reparaciones civiles. ¿Y de qué casos específicos estamos hablando? Son básicamente 3 casos. El caso de los hermanos Winter, en relación al delito contra la administración pública que fue condenado, el caso de José Enrique Cruciat, y el caso del exministro Federico Salas Guevara. En los 2 primeros casos hemos estado ante todo un trabajo bastante complicado para lograr esta recuperación de dinero, porque tuvimos que enfrentar procedimientos de nulidad de transferencias, porque habían hecho transferencias de sus créditos y en un caso habían hecho un contrato de mutuo. Entonces lo que hicimos fue, en atención a que esos actos jurídicos afectaban nuestro patrimonio, nuestra acreencia, le pedimos al Poder Judicial que los anulara, porque fueron actos evidentemente destinados a quedarse sin patrimonio para no pagar la reparación civil. Pedimos que se anularan y el Poder Judicial nos dio la razón, se han anulado y bueno, ya el dinero ahora está en poder del juzgado y estamos a espera simplemente de que nos sea entregado. Y en el caso del exministro Federico Salas, hay un inmueble, es un departamento ubicado en Miraflores, valorizado en aproximadamente $350.000, que va a ser rematado próximamente, ya está el martillero, está simplemente por definir la fecha de la subasta pública y una vez rematado ese dinero ingresará para el Estado. Hay que recordar un poco también a los televidentes estos casos. En el caso de los hermanos Winter, que eran los accionistas de Frecuencia Latina, y esta venta, digamos, ¿no?, de la línea electoral o la disposición de toda la programación en esta campaña reeleccionista del señor Fujimori y estas acciones ilícitas con el señor Montesinos. Igual pasa en el caso del señor Crucial, pero en estos casos específicos, ¿qué decisiones judiciales han sido importantes para lograr esta recuperación del dinero? Bueno, lo primero fue lograr las condenas respectivas en su momento. Una vez condenados por los delitos contra la administración pública y fijadas las reparaciones civiles, lo que la Procuraduría desde aquellos años, estamos hablando de 2004, 2005, lo que debió hacer fue inmediatamente iniciar todo el procedimiento de cobro. Esa labor estuvo mucho tiempo abandonada. Entonces, en el 2012, 2013 hemos reactivado esta persecución del tema de cobro de reparaciones civiles y logramos, como lo he señalado, la nulidad de algunas transferencias que habían hecho del patrimonio que tenían. Y a raíz de las decisiones judiciales que nos dieron la razón y que establecieron las nulidades de esos actos jurídicos, es que los fondos quedaron ya en el juzgado, están inmovilizados y lo que simplemente corresponde es que el juez nos entregue ese dinero a efectos de ya que ingrese al Estado. ¿Para cuándo sería eso? En las próximas semanas, o sea, la decisión del juzgado depende, o sea, puede ser la próxima semana que ya nos hagan entrega de este fondo de dinero. Y se tiene que hacer ese procedimiento, lógicamente, porque no hay una voluntad de pago, ¿no? ¿Cuántas personas se adeudan en reparaciones civiles? Bueno, el tema de pagos voluntarios es la excepción, o sea, lo que corresponde
en casos de delitos contra la administración pública, al procurador es embargar, asegurar durante el proceso los bienes, el patrimonio de los procesados, para que en caso de que se dicte una sentencia tenga de dónde cobrarse. Y una vez que se dicte la sentencia, lo que corresponde es ejecutar esos embargos, ¿no? En los casos que estamos comentando, lo que se logró determinar fue que los procesados estaban transfiriendo su patrimonio. En algunos casos vendían sus créditos y en otros casos hacían contratos de préstamo mutuo para justamente salir de dejar de lado su patrimonio y no cumplir con el Estado, en lugar de cumplir voluntariamente. ¿Una forma de endosarlo, algo así? De transferirlo, ¿no? Porque a los terceros ya no se les puede cobrar una reparación porque civil. La responsabilidad es personalísima, ¿no? Entonces, felizmente, una vez que detectamos eso, lo que procedimos fue reclamar la nulidad ante el Poder Judicial y nos dieron la razón. En el caso del exministro Salas es diferente, es básicamente el embargo de un inmueble. Se embargó un inmueble y lo que ahora corresponde es simplemente ya ejecutarlo a través de la subasta pública. ¿La tasación que hicieron corresponde al íntegro de esta reparación civil? No, la reparación civil es mayor, pero esto sin duda es un monto que la reduce mucho, ¿no? Procurador, ¿y tenemos más o menos el estimado de cuánto se adeuda el Estado por los no pagos, los que no pagan la reparación civil? Bueno, sí, tenemos un monto bastante alto que pareciera incobrable, ¿no? Que va por los millones de soles, pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que a futuro, porque hay que ver ya a futuro, si bien los casos de deudas pasadas están allí y hay que seguir haciéndole el seguimiento respectivo, a futuro el mensaje es que en las investigaciones y en los procesos hay que asegurar ese cobro futuro a través de los embargos respectivos. Tenemos casos incluso detectados de ya condenados por corrupción, que ya cumplieron incluso la pena privativa de libertad, pero que aún le adeudan al Estado y que están volviendo a postular a cargos públicos y que es probable que accedan a cargos públicos. En esos casos tenemos nosotros una unidad que está vigilante y que se encarga, por ejemplo, de darnos aviso a efectos de si es que este funcionario accede a un cargo público y va a tener un sueldo público y le adeuda aún el Estado, proceder a embargar su sueldo. Lo que pasa básicamente con algunas autoridades, ¿no? Porque hemos salido recién de una campaña electoral intensa y hubo una publicación interesante el mes pasado que justo lo tengo aquí detallado. Se tenía 97 candidatos entre municipales y regionales que adeudaban montos millonarios por reparación civil. En total de esos 97 se hablaba de 400 millones de soles. ¿Qué pasa con estas deudas? Lamentablemente la ley permite, ¿no?, a un candidato seguir postulando y aspirando a un cargo así deba al Estado. Sí, lo primero, allí lo que correspondería es, detectado esta persona que ha accedido a un cargo público y que adeuda al Estado, inmediatamente embargar su sueldo. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, la ley permite que personas ya condenadas pero que le adeudan al Estado puedan postular, lo permite en tanto esa condena ya haya sido cumplida. La condena, no el tema civil, sino la condena. ¿Por qué? Porque según ley está rehabilitado, ese es el término legal que se utiliza. Pese a que adeuda al Estado, puede volver a postular. Nosotros desde la Procuraduría venimos impulsando y exigiendo al Congreso que de una vez debata y dé la ley de inhabilitación perpetua, o sea, aquel funcionario que ha sido condenado por un tema de corrupción, independientemente de que cumpla su pena, nunca más vuelve al Estado. Eso es un mensaje que creo que a la ciudadanía le serviría mucho y al Estado lo protegería de este tipo de situaciones. Para parar también esta figura, ¿se hace la publicación en este registro de deudores? Sí, claro. Claro, es un registro que el Ministerio de Justicia mantiene actualizado, ¿no? Incluso nosotros hemos escuchado con mucha impotencia, porque más no se puede hacer, versiones de alguno de estos candidatos condenados por caso de corrupción que ahora probablemente sean autoridades a futuros. Muchos de ellos habrán sido electos, ¿no? Claro, y que algunos de ellos señalaban, bueno, yo he sido condenado, pero yo nunca cometí el delito. O sea, niegan, pese a que fueron materia de todo un proceso, se probó judicialmente su responsabilidad, fueron condenados, fueron a prisión, cumplieron su pena, pese a ello ahora niegan que hubieran cometido un acto de corrupción. O sea, es una sinvergüencería sin duda que a uno lo hace enojar, pero la ley no permite otra cosa. Bueno, lamentablemente las deudas no inhabilitan políticamente y por ahí puede estar también un poco la mesa coja en esos aspectos. Procurador, permítanos por favor aprovechar también su presencia.
¿Qué le parece? Ya se está desbordando, parece el caso López Meneses. Ayer ha sido un día intenso en este tema y no solo el tema de fondo se está desvirtuando, sino la participación de nuevos agentes. Ahora se intenta, por ejemplo, citar a 3 ministros de Estado. Ahora que ya no se pudo tener la versión del señor López Meneses, se va a citar incluso a la Premier. Bueno, yo ahí he tenido una posición bastante clara, que me ha merecido ciertos cuestionamientos de parte de ciertos políticos, pero bueno, mi opinión siempre es legal, siempre es jurídica. Quien habla como procurador anticorrupción está participando en la investigación penal que está desarrollando la Fiscalía. El Ministerio Público está investigando el tema del ilegal resguardo a la calle, esta Batallón Libre de Trujillo en Surco. Lo estamos investigando allí, se están desarrollando actos de investigación muy importantes, se ha levantado el secreto de comunicaciones, se ha recabado toda la documentación a nivel policial, se ha determinado hasta esta fecha, o hasta hoy, en la investigación tenemos clarísimo que este ha sido un resguardo policial ilegal, ni siquiera irregular, ha sido ilegal. Pero no se sabe quién lo dio. Lo que tenemos aquí es quiénes lo han ejecutado. Entonces tenemos a los funcionarios de la Policía Nacional ya procesados, ¿no? Se ha denunciado a los funcionarios, está incluido el señor López Meneses, se ha denunciado a diversas autoridades policiales. ¿Cómo se dio, o sea, quién lo pidió o quién lo autorizó? Si fue una autoridad de máximo nivel, si fue un ciudadano cualquiera, eso es materia de la investigación, porque la investigación está formalizada, es decir, está judicializada y continuamos investigando. Lo que se está viendo en este tema de la comisión es más un afán político, ¿no? De buscar atacar a ciertas autoridades del gobierno. Es un tema político donde nosotros obviamente no intervenimos en lo absoluto, pero sí nos parece que le resta muchísima seriedad a un trabajo de una comisión, ¿no? Ya cuando la comisión llega a los niveles del insulto, del sarcasmo, de la afectación del debido proceso, no hay muchas esperanzas en relación a conclusiones objetivas, que es lo que se espera de una comisión investigadora. Un poco la crítica, permítame por favor, hacia su persona era también la supuestamente, digamos, intención de como representante de Estado, no necesariamente del gobierno, hacer una defensa precisamente ante algunas figuras principales del Ejecutivo. ¿Va por ahí el tema? Como decía el presidente de esa comisión, Juan José Díaz Dios, dice, es un procurador del Estado, no del gobierno. Básicamente el cuestionamiento fue porque yo señalé que en la investigación fiscal no había un solo indicio contra el presidente de la República. ¿Cuál es este hilo de la madeja que dice el congresista Juan José Díaz Dios? O sea, obviamente yo no me voy a poner a discutir con lo que él dice, o sea, lo único que hay que decir ahí es que me reafirmo en lo que señalé. En la investigación fiscal no hay una sola declaración, no hay un solo documento, no hay un oficio, un memorándum, una directiva del presidente de la República y mucho menos que lo involucre con este ilegal resguardo policial brindado a esta calle, ¿no? Entonces, eso fue lo que señalé y bueno, obviamente eso afecta seguramente los intereses políticos que él como presidente de esa comisión tiene en ese caso puntual, por tratar de vincular al presidente y a ¿Para raíz usted de ese afán es político directo del fujimorismo? No, bueno, es claro, ¿no? Es claro, bueno, no puedo hablar de bancada, o sea, yo puedo hablar del comportamiento que puede tener determinada persona. En este caso, el presidente de esta comisión creo que está evidenciando un comportamiento más que extraño, ¿no? Al no haber indicios, según usted, ¿ya no se debería insistir entonces en la declaración del presidente de la República? Bueno, creo que en este caso ya hasta la misma comisión ha señalado que no va a volver a citar al presidente, ¿no? Lo dijo con lo del señor Óscar López Meneses, dijo, bueno, no quiere hablar a una conferencia en otros medios, por su parte, no lo vamos a citar, pero citaron otras figuras. Bueno, una última pregunta sobre este tema. Algunos se cuestionan por qué el señor López Meneses tiene esta facilidad para pasearse por todos los medios y no tiene una prisión preventiva o preliminar. Bueno, porque las reglas de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal exigen ciertos elementos. Son básicamente 3. La existencia de suficientes y fundados elementos de convicción en relación a su participación en el delito, la prognosis de pena, que tiene que superar 4 años, y el peligro procesal. En la investigación, el ciudadano López Meneses ha ido a todas las diligencias a las que se le ha citado. El delito que es de peculado, si bien supera los 4 años, no implica necesariamente la concurrencia de los elementos probatorios en relación a que este ciudadano haya sido quien haya cometido el delito. No hay indicios, es procesado, está investigado, pero aún todavía no hay elementos de convicción suficientes que lo vinculen, ¿no? Procurador, el audio que se dio a conocer este domingo
donde la supuesta satisfacción del abogado Orihuela con el señor Benedicto Jiménez, porque el presidente de la sala, Javier Villestein, asumiría o tendría que resolver este recurso de casación. ¿Qué le parece aquí? ¿Hay algo sospechoso en esto? Bueno, siempre que hablamos de funcionarios públicos o de desempeño de funcionarios públicos, hay que partir de la sospecha, ¿no? O sea, desde mi rol como procurador siempre tengo que partir de la sospecha. Yo nunca puedo pensar como si fuera un abogado defensor. Y creo que aquí correctamente ya el Consejo Nacional de Magistratura ha iniciado una indagación preliminar, es lo que corresponde, es la entidad Él ha dicho encargada. Que no se va a inhibir. Esta mañana el señor Villestein ha dicho que no se inhibe. Ese es un tema ya administrativo, digamos. El tema de ver si hay alguna inconducta por parte del vocal supremo Villestein en relación a casos anteriores donde hubiera fallado a favor de Benedicto Jiménez o algo, es algo que el Consejo debe de examinar y creo que ya han iniciado una indagación. Se cometió un error cuando se detuvo en primera instancia el señor Benedicto Jiménez, luego sale libre y ahora nuevamente se intenta capturarlo con una prisión preventiva. El error fue liberarlo, ¿no? Ese fue el error. O sea, ya estaba la medida dictada correctamente, el error fue liberarlo. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo ahora. Le pido dos chiquitas para terminar porque hay muchos casos realmente con usted. Nos quedaron algunas dudas respecto a la sentencia que usted calificó de histórica del exministro Aurelio Pastor con 4 años y medio de prisión efectiva por supuestamente favorecer a la alcaldesa de Tocache. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué se tiene que esperar que la sala ratifique esta sentencia? ¿Por qué ha quedado, a pesar de ser efectiva, en calidad de suspendida? Porque el Código Procesal Penal así lo establece. El juez tiene la posibilidad de no aplicar inmediatamente, hacer efectiva la prisión preventiva y esperar, porque el trámite no es demasiado, son 2 meses, 3 meses máximo, a que la sala pueda confirmarla. No hay peligro de fuga. Para prevenir eso, justamente, el juez ha dictado ciertas medidas, como que el condenado vaya a firmar los fines de mes y que tenga el impedimento de salida del país. ¿Se hará efectiva de todas maneras? Nosotros confiamos en que la sentencia está muy bien fundamentada. Consideramos que se ha probado efectivamente la invocación de influencias, se ha probado que lo que se buscaba era obtener dinero para no hacer un acto legal, porque el hecho de ir a hablar con un amigo para favorecer a alguien no es un acto legal, y se ha probado efectivamente que el delito se cometió. Entonces, consideramos que no hay justificación para que se pueda revocar esta sentencia. Los argumentos del condenado en relación a que él ha sido víctima de una trampa, ¿No llevarían a revocar la sentencia? O que esto es una persecución política, no tiene ningún sustento. En el juicio oral, la defensa del condenado nunca siquiera ofreció un solo medio probatorio para sustentar lo que está diciendo. Nunca logró desacreditar la versión de los testigos. Así que es más un argumento... La sala se toma su tiempo, todavía no hay plazo. No, lo que corresponde ahora es que una vez elevada la apelación, la sala corra traslado a las partes y convoque una audiencia. Vamos a estar nuevamente en una audiencia. Eso debe estar en un mes más o menos. En un mes, sí. Igual demora. Y para finalizar, ¿pasó algo con el caso de la congresista Luciana León, que también se le investigaba por enriquecimiento ilícito? Está investigada actualmente ya por la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía ha solicitado información preliminar. Nosotros hemos requerido actos específicos para el levantamiento del secreto bancario. Estamos a espera que nos respondan. Perfecto. Muchas gracias, procurador, gracias a ustedes, un gusto. por estar esta mañana con nosotros. El procurador Cristian Salas, procurador anticorrupción. Diversos temas definitivamente para conversar. Vamos en vivo.